Hola traders, bienvenidos a todos. Hoy, aquí Johnny Analyst, más para hablarles acerca de qué esperar del trading o qué esperar de tu trading. Creo que ese es un tema muy interesante porque muchas personas piensan que el trading es simplemente llegar, sentarse y hacer mucho dinero y vivir de eso en una playa y comprar carros costosos. Y eso tal vez es lo que le han vendido a la gente y por eso la gente sigue esperando eso. Detrás del trading y de la inversión en bolsa hay un trabajo importante, hay un trabajo de formación, de estudio, de horas, de pasión, por supuesto, y de experiencia también, ¿sí? Todos esos digamos que todo ese tiempo que ha estado uno en el mercado nunca va a ser malo. Al revés, siempre hay muchas horas, digamos que viendo la pantalla, esas horas siempre van a ser recompensadas, no necesariamente en dinero, sino en esa experiencia que en el futuro te va a hacer tomar las decisiones. Entonces, como para entrar un poquito en materia, lo primero que quiero hablarles hoy es qué estás haciendo con tu trading, ¿sí? Básicamente es cuando te estás exponiendo mucho, cuando estás digamos que no exponiéndote nada, y cuando estás dejando de hacer las cosas y cuando es el momento de saltar a hacer las cosas. Digamos que, miren, la primera clave, digamos que para yo entender un poco qué tan volátil puede estar el mercado, digamos que me lo pueden dar la gráfica semanal. Esto se los digo porque la volatilidad para nosotros los day traders es muy importante y muchas veces no lo calculamos y no entendemos por qué hay semanas que no deberíamos negociar, o tal vez deberíamos ajustar el número de acciones que negociamos o de contratos para los que hacen contratos. Eso de siempre negociar la misma cantidad de acciones, desde mi punto de vista y de mi opinión, es completamente errado. Hay tipos de mercado para todo. La volatilidad no siempre se ajusta a todos los tipos de inversiones. Entonces uno debe saber cuál es el momento para invertir y cuál también para pues cuál es el momento para reducir el riesgo. Yo lo primero que veo para ese tipo de digamos que de situaciones es el, digamos que veo la gráfica semanal de algunos índices. Por ejemplo, si yo me paro a esto que ven acá es el SPY, ¿sí? Y yo voy a las velas. Les voy a dar un ejemplo que es el inmediatamente anterior, que es el de la semana pasada. Me doy cuenta que la volatilidad fue de 350, 364, casi 14 puntos, ¿sí? Y si la mido con una anterior, que fue la de la semana de hace 15 días, que fue 350 a 327, me empiezo a dar cuenta que el mercado me empieza a dar señales de que es posible que tengamos volatilidad. Miren, antes, ¿dónde puedo identificar yo la volatilidad? Cuando empiezo a ver que las semanas anteriores empiezan a tener fuerza y digamos que velas de un tamaño importante. Si ustedes pueden ver las de la pandemia, miren lo que va pasando. Miren por ejemplo esta vela de pandemia, ¿sí? Digamos que esta fue menor, pero miren la siguiente con un gap gigante, termina haciéndolo. Miren ya, obviamente empieza a disminuir la volatilidad cuando empieza a haber un cambio de tendencia. Y miren cómo empieza la vela avisándote que puede haber volatilidad. Obviamente cuando estamos revisando unas velas de semanales, pues es probable que estemos hablando más en términos del mes, de si el mes o si las siguientes semanas van a ser volátiles.
Digamos que miren la siguiente vela, digamos que en este caso no fue tan grande, pero miren la segunda ya, ¿sí? Básicamente hay velas que te están avisando que pueden haber volatilidades grandes. Si ustedes comparan entonces este movimiento, perdón el movimiento tan rápido, voy a volver acá. Miren esta zona de acá, ¿sí? Ustedes comparan esto, después viene el mercado y hace esta devolución con un volumen pequeño, después seguramente lo que va a venir es un volumen grande, que es casi exactamente lo que está pasando acá. Miren que en esta vela nos avisó de un volumen grande. Miren acá, el volumen se mantuvo, es que no quiero hablar de volumen, quiero hablar de volatilidad. Miren que el volumen se mantuvo y miren que es muy probable que esta semana tengamos una volatilidad, digamos que interesante. Esto es un aviso de volatilidad, ¿sí? Así identifico yo si yo debo empezar a ajustar mi posición. Voy a pasar aquí un momentico, digamos que voy a pasar aquí un momentico porque quiero que revisemos algo de este índice que es el de volatilidad. Miren que el índice de volatilidad o el VIX, ¿sí? También nos está avisando en algunos puntos donde la volatilidad empieza a ser digamos que mayor, ¿sí? Digamos que miren cuando empezó a subir, que tuvimos las caídas anteriores, miren que esa fue la volatilidad más grande que tuvimos. Y ahora este índice nos está diciendo, ok, yo voy a permanecer dentro de la misma volatilidad que he estado durante los días anteriores. Este tipo de índices también los reviso para verificar si la volatilidad va a aumentar en las siguientes semanas. ¿Qué pasa si va a aumentar en las siguientes semanas? Seguramente yo voy a empezar a ir aumentando las posiciones. ¿Por qué? Porque nosotros somos, nuestro negocio es en su mayoría de volatilidad. Si ustedes no tienen volatilidad, nosotros no vamos a tener cómo hacer dinero, digamos que durante el día, ¿sí? Por supuesto, hay muchos, digamos que no puedo generalizar en todo porque digamos que todos tenemos instrumentos diferentes con los que negociamos, todos también negociamos con cantidades diferentes, pero estoy hablando de un trader promedio y un trader real, ¿sí? Un trader promedio es una persona que cuida su dinero, ¿sí? Y que no quiere ver digamos que ganancias, no quiere ver stops tan grandes. Para una persona que tome 5.000 acciones, por ejemplo, no estoy hablando de ese tipo de trader. Para mí ese tipo de trader es un trader que si es un tutor, pues tengo que decirlo desafortunadamente, pues no está enseñando de la manera que es. Y no estoy seguro si eso sea la realidad al final. Lo que sí estoy seguro es que si vas a coger más de 2.000, 3.000, 4.000 acciones, y estás tratando de enseñarle a la gente, creo que hay que reevaluar algo, pero para entrar un poquito en el tema de la volatilidad, que es el que realmente me interesa, si yo empiezo a ver entonces que la volatilidad empieza a disminuir, pero veo que empieza a romper niveles importantes como en este caso, eso también nos quiere decir que vamos a tener fuerza en el mercado, ¿sí? Entonces, digamos que si vuelvo al ejemplo que les quería mostrar, básicamente los volúmenes coinciden, ¿sí? Miren esta vela de bajada y miren esta vela de subida, con qué volumen, casi equiparando el volumen de la vela anterior, y el de la, digamos que de la semana anterior también está cerca. Seguramente el volumen está incrementando. Si empezamos a tener volúmenes, entonces empezamos a ver cómo nuestra volatilidad va a ir incrementando. Miren cómo se identifica una época donde uno no necesariamente tiene que estar negociando con posiciones completas o grandes. Miren esto, miren estas volatilidades y miren que el volumen ya les deja saber, ¿sí? Miren esto, miren cuántas velas han tenido de casi 2 puntos, ¿sí? Es una subida paulatina. Esto obviamente fueron días donde simplemente el mercado era un mercado muy sencillo, casi que uno compraba una acción y la acción subía, pero miren que la volatilidad era una volatilidad casi que
mm, puedo llamarla pequeña, ¿sí? O promedio, más bien, esa es la palabra. Y llega un momento donde llega la diferencia en volatilidad, en volumen, y eso nos empieza a dar, por supuesto, mucha volatilidad, ¿sí? Y donde uno debería empezar a reevaluar cómo entrar en, en, pues en posiciones más grandes. Eso es a lo que yo le llamo entrar en posición completa o empezar a ajustar los niveles de compra y de venta, ¿sí? Miren, yo miro estas velas como un ejercicio a diario porque yo siento que basado en esto es que yo voy a poder tomar decisiones para poder mantener mis posiciones en el día. Yo digamos que no soy un trader que voy por 30 centavos, 50 centavos, con 5,000 acciones, no, yo voy tratando de encontrar una compañía, una acción que su tendencia del día me pueda dar de 3 a máximo 7 puntos. De esa manera yo tengo la posibilidad de entrar con una posición más pequeña e irla escalando poco a poco. Esa escalada la voy a explicar después porque ese es un punto importante. Hoy les quería como hablar de cuál es la expectativa de su trading. Ustedes en unos mercados como estos, y ese es el punto de esto, ustedes no pueden pretender, ¿sí?, que la posición de ustedes sea una posición completa. No es momento para hacerlo, ¿sí? Pero cuando empieza la volatilidad a generar, digamos que, o a indicarnos que va a haber volatilidad, ese es el momento para que los day traders estemos. ¿Por qué? Porque va a haber rapidez, porque va a haber movimiento de continuación. Esos son los momentos que nosotros debemos buscar. Esos son los momentos para entrar con posiciones un poco más grandes, ¿sí? Hay que saber también cuándo entrar al mercado. Esto no es un mercado de simplemente entrar todos los días con 5,000 y ganarse $5,000. De eso no se trata esto. De eso no se trata esto. De hecho, en mi opinión, y eso es una opinión personal, generalmente ese tipo de traders tiene más pérdidas que ganancias. Entonces, miren, esta es como la parte 1 de eso, porque les quería mostrar un poquito acerca de la volatilidad. ¿Qué tienes que esperar de tu trading? Lo primero que tienes que esperar de tu trading es, si la volatilidad es grande, a ti te sirve como day trader. Si la volatilidad es pequeña, tú no puedes estar negociando la misma cantidad de acciones, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta entonces básicamente de la volatilidad? Me doy cuenta basado en mi opinión. Yo miro las velas semanales, miro la relación que hay en el pasado con los movimientos anteriores, y a medida que vaya viendo un volumen mayor y me empiece a dar las señales que ya me han dado del pasado, yo empiezo a tratar de tomar posiciones que vienen siendo más grandes para mí, ¿sí? El mercado también le habla mucho a uno. Hay compañías que te hablan mucho. Miren el ejemplo de Apple. Hoy lo hemos hablado muchísimo. Tal vez está, bueno, sí, es que tienen demasiadas líneas trazadas ahí. Voy a tratar de quitárselas. Miren, uno que ve en Apple. Yo lo único que veo en Apple aquí, inicialmente, es una tendencia lateral, ¿sí? Entonces, esto me habla a mí de lo que está pasando precisamente. Es la compañía, de las compañías más importantes, mega larga, mega grande de capitalización de mercado, y miren lo que está pasando en un rango casi de, podría llamarlo, de un mes, ¿sí? Mientras todo este tipo de señales me sigan mostrando esto, esa es otra razón más para yo empezar a ajustar mi trading, ¿sí? Porque habla mucho de ellas. Digamos que eso para el lado de las tecnológicas, pero si yo voy a ver,
Hablemos de una Boeing, por ejemplo. Es que esa es industrial, pero podemos hablar de algo como algunas aerolíneas. Miremos a DAL. Miren Delta Airlines, ¿sí? ¿Cuánto tiempo Delta Airlines estuvo aquí en este rango? ¿Cuánto? De acá a acá. Miren que apenas está intentando irse de esta zona. Apenas. ¿Sí? Apenas está intentando irse de esta zona. ¿Qué me está diciendo entonces este sector? Que lo hemos hablado durante todo el tiempo. Este es un sector que seguramente se va a empezar a ir. Y este es un sector para revisar. Miren cómo los volúmenes empiezan a aumentar poco a poco. Si ustedes ven la media acá, miren esto. Y miren que estamos viendo que el volumen aquí ya empezó a incrementarse. ¿Sí? No sé si lo ven, pero las velas de los últimos 6 días, 5 días ha sido mayor. De seguir continuando estas velas hacia arriba, lo que vamos a empezar a ver es estas compañías empezarse a ir, ¿sí? Y es ahí donde hay que aumentar entonces en este sector las posiciones. Entonces, ¿qué esperar de tu trading? Hay lugares donde hay que empezar a identificar, ¿sí? Donde puedes empezar a tomar posiciones mucho más grandes y donde tienes que desescalarte y no tomar posiciones grandes, ¿sí? Que es el caso, por ejemplo, de Apple. ¿Qué otra se me puede ocurrir que les muestre? Expedia, que la vimos hoy. Es que esta no podría ser algo como más retail. ¿Qué se me ocurre? Miremos a ver a Macy's. No. Este es una de las interesantes. Voy a quitar estas líneas. Ok. ¿Qué es lo primero que yo veo acá? Básicamente lo mismo. Miren que estamos a punto de salir de un rango de casi desde el 2020 mayo es esta zona de 2020. Estamos a punto de salir de esta zona. ¿Qué veo aquí con el volumen? ¿Cuál es la media del volumen? Más o menos esta. El volumen sigue igual, no hay mucho, pero lo que sí sé y estoy seguro es que donde tengamos rompimiento acá, el volumen debería empezar a aumentar, y si empieza a aumentar, esta debería ser una de las compañías que yo tengo que empezar a ver para que se vaya del mercado, ¿sí? Para que empiece yo a tomar posiciones grandes. Yo que estoy buscando acá, miren este tipo de velas con unas consistencias mucho más grandes, donde yo pueda permanecer y donde pueda mi posición escalar lo suficiente para yo poder tomar posiciones más grandes. Entonces, en términos generales, yo no puedo negociar posiciones gigantes o la misma posición todo el tiempo si sabemos que hay condiciones diferentes de mercado. ¿Qué condiciones diferentes de mercado hay? No hay volatilidad. Si no hay volatilidad, la probabilidad de que todo el tiempo estés teniendo stops es muy grande, ¿sí? Esta es como la primera parte que les quería mostrar acerca de lo que estás esperando de tu trading. Voy a tener un par más porque siento que es un tema que necesita más de expandirse mucho más. Por ahora, digamos que empezamos con algo de la volatilidad y espero seguir con otros temas. Hasta luego a todos.